Dominicano. Hoy viernes 22 de febrero del año 2002 le traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana de Santo Domingo y también en el área metropolitana de Santiago. Y en internet en HIZ730.com en tiempo real y desde luego a través de Radio XZ, Broadcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, que se transmite todos los días de lunes a viernes de 11 a 12 meridianos y se retransmite de 12 a 1 de la madrugada por esta emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando Pi. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Polín. ¿Cómo te sientes hoy en la mañana? Muy bien. Bueno, despidiendo una semana, vamos a ver si la próxima semana nos trae cosas más alentadoras. Murió el periodista que estaba secuestrado, pero eso había que esperarlo. Yo creo que la situación que se había planteado, las demandas que había hecho ese grupo, el tiempo que había transcurrido, no daba esperanza de que apareciera vivo. Además había una vertiente un poco ominosa, que fue cuando el grupo que lo secuestró dijo que él no era agente de la CIA, sino del Mossad. Y con esa agudización que ha tenido recientemente la tensión del palestino-israelí, que es una crisis grave del Medio Oriente, no se podía esperar otro resultado. Aunque el grupo que lo secuestró decía que se pronunciaba en favor de la independencia de Pakistán, es decir, son pakistaníes que son aliados directos de los Estados Unidos. Sin embargo, en este conflicto, toda esa complejidad que hay dentro de las cosas. Sí, pero tú sabes que en Pakistán las opiniones están divididas. Están divididas completamente. ¿No? Como decía el refrán español. Entonces, fíjate que el propio presidente, Musharraf, tiene problemas internos en la medida en que se ha puesto del lado de Estados Unidos. Es decir, que no hay una homogeneidad. Un consenso mayoritario, diríamos, en su población, de que ese paso de alineación internacional tiene el respaldo de los pakistaníes. Bueno, por otro lado, tenemos aquí en el patio una especie de crisis del Medio Oriente. Del Medio Oriente, del otro lado del río. Para que Medio Oriente... El líder de Panamá. Dice el señor... Muerte esa página. El señor... No, arriba y abajo. Ay, qué lindo se ve. Yo soy el vocero, dice José Joaquín Puello, y abajo dice Marcano que nadie me calla. A mí nadie me calla, porque Marcano está sacando a la luz pública, al conocimiento del pueblo, todas los desórdenes, los desafueros que se habían cometido, que se están cometiendo dentro de la ejecución del célebre proyecto de los Juegos Centroamericanos. En el marco de una ausencia de contabilidad absoluta organizada y administración absoluta. Bueno, vamos a seguir adelante con Venezuela. Aquí está la cosa media difícil. El presidente Chávez pasan a retiro a militar venezolano, el coronel Pedro Soto. Exigió otra vez exigió la renuncia de Chávez. Sí. Todavía faltan 2 militares más. Sí, hay una situación con esto. Sí. Aquí está Chávez, en esta información que salió en CNN ayer, pero ya para la madrugada y en la mañana de hoy aparece que este señor dice que desconoce la decisión que se tomó. Y vamos a ver, porque eso tiene ciertos pespuntes. El asunto del retiro implica a otros militares. Incluso hay ahora mismo otros ex militares, o sea, militares que han sido puestos en retiro. Y vamos a analizar eso. Pero veamos lo que dice aquí.
Aquí dice, hay otro general decepcionado con Chávez. El hasta ayer general de brigada Guaycaipuro Lameda afirmó que se retira del ejército y del gobierno venezolano por sentirse decepcionado y defraudado al no ver ningún atisbo de rectificación en el gobierno del presidente Hugo Chávez. Por favor, rectifique, recomendó Lameda hasta hace una semana, presidente de la compañía estatal Petróleo de Venezuela, PDVSA. Ahí es que está el kit del asunto. Y voy a la información que traje días antes, cuando se nombró al nuevo presidente de PDVSA, la mayor empresa de América Latina, ¿verdad?, en petróleo, a Chávez. Lameda, en una multitudinaria rueda de prensa en su casa de Caracas, expresó su intención de renunciar a toda posibilidad de participación en la gestión gubernamental, mientras la gestión de Chávez siga por el actual rumbo. Y entonces hace una serie de explicaciones que son de interés. Por ejemplo, él dice que existen en el gobierno 4 grupos. Uno económico, otro del movimiento Quinta República que tiene el control legislativo y político, otro de seguidores que le acompañan desde la intentona golpista de 1992 que ejerce el poder regional, y otro alternativo, entre comillas, que utiliza para mantener equilibrios de poder y en el que están los partidos. ¿Cómo estructurar eso? Es una decisión que el presidente debe tomar. Pero bueno, vamos a lo de PDVSA, porque recuerden que el presidente Chávez destituyó a la vicepresidenta, que era una mujer, la señora Bastida. Destituyó al embajador venezolano en Washington. Y así, renglón seguido de esos dos pasos, el ministro de Interior, el señor Michelena, sale del gobierno. Pero ¿qué pasa? Ya hemos dicho que hay un trasfondo petrolero en todo este lío. Exactamente. Esta fue la información que nosotros le trajimos anteriormente a ustedes, que sale de petroleumworld.com, que es una página de internet que se edita en Caracas. Pero desde luego no le edita el gobierno. Y cuando se anunció al nuevo titular de Venezuela, dice aquí, porque esto está en inglés, la designación en el fin de semana del vicepresidente del Banco Central, Gastón Parra, como la nueva cabeza del monopolio de propiedad estatal Petróleos de Venezuela, se espera que le haga la vida mucho más cómoda o fácil al presidente Hugo Chávez y al ministro de Petróleo Álvaro Silva. ¿Qué está diciendo con eso? Que había problemas con el que estaba. Aquí abajo dice que esto podría también complicar el asunto para el monstruo petrolero, que es PDVSA, y entorpecer algunas inversiones, oportunidades de inversión extranjera, en la medida en que Parra se mueve a implantar las órdenes del gobierno a toda velocidad después que el saliente presidente de PDVSA, Guaycaipuro Lameda, objetó varias de estas medidas. Ahí está. Es decir, que cuando se subieron los impuestos a las franquicias de explotación petrolera concedidas a la inversión extranjera en Venezuela, y se puso la condición de que las nuevas explotaciones tenían que tener una participación mayoritaria del Estado venezolano, el general, ahora en retiro, Guaycaipuro Lameda, las había objetado. Qué bien. Entonces, hay otra frasecita por aquí, en toda esta larga exposición, dice, el nuevo designado, Parra, era un miembro de la comisión presidencial que ayudó a redactar la nueva ley de hidrocarburos que fue a la cual se opuso Lameda. Ese es el señor Guaycaipuro Lameda. Entonces volvemos aquí abajo. General. Dice, bajo Chávez, Venezuela se ha convertido en un halcón usando la frase que se usa en términos de guerra, ¿no? Aquellos radicales que propician la guerra. Bueno. En sentido contrario ahora.
Pues, no, aquí dice que Venezuela se ha convertido en un halcón en precios dentro de OPEP. Quiere decir que Venezuela ha estado buscando subir los precios del petróleo y ha sido radical en esa posición dentro de la OPEP. De eso depende su presupuesto. Y recuerden que nosotros decíamos que Estados Unidos ha perdido un aliado valioso, o por lo menos se ha creado una situación nada agradable con un aliado valioso que se llama Arabia Saudita, que era el moderador de las decisiones de OPEP. ¿Por qué? Porque las reservas más grandes del mundo en materia petrolera las tiene Arabia Saudita. De modo que cuando la OPEP distribuía las cuotas, porque eso es un cartel oligopólico, entonces Arabia Saudita debajo de la mesa producía más de lo que se le había asignado y lo metía en el mercado y con eso ayudaba a deprimir los precios, lo cual venía a ayudar a las economías occidentales. Ese es realmente el rol que jugaba Arabia Saudita ahí. Y además tenía el respeto de todo el mundo ahí adentro. Entonces, dice aquí, una actitud, o sea, la actitud de buscar el aumento de los precios, oigan bien, que beneficia a Venezuela, ¿no? Que la MEDA había cuestionado. Qué bárbaro. Es decir, ¿cómo era posible que el presidente de PDVSA, ante una gestión de su gobierno, que además tiene la Secretaría General de la OPEP, tratara de buscar elevar los precios, con lo cual nos perjudicábamos todos los demás, incluyendo nosotros? O sea, a nosotros nos conviene que baje, pero no hasta el extremo de que baje tanto que se produzca un desquiciamiento de la economía mundial, porque eso pasó cuando los precios del petróleo bajaron a 8 y 9 dólares el barril. Entonces no le conviene a nadie que las cosas lleguen a ese extremo, porque si se desquicia la economía de Venezuela y la de México y la de varios países productores, sobre todo en Latinoamérica, eso no va a ayudar a que la economía de Latinoamérica marche bien. Entonces lo mejor es buscar un punto intermedio que no sea tan oneroso para las economías de nuestros países del tercer mundo, que lo podamos pagar, que nos den facilidad para pagar también, como es por lo menos el concepto original del Acuerdo de San José, y que, en fin, podamos convivir con la factura petrolera. Pero tampoco que se nos venga a especular para tratar de que se convierta otra vez el petróleo en una mercancía de lujo, cuando es una mercancía indispensable. Entonces, en ese punto, ahí es que se está evidenciando que la crisis de Venezuela tiene un trasfondo petrolero. De manera absoluta, yo quería apuntar también que la frase que se ha acuñado por todos estos personajes que han emergido hoy en día en la política venezolana, los generales y los coroneles, todos dicen la célebre frasecita, que rectifique. ¿Que rectifique qué? En concreto, ellos no especifican qué es lo que Chávez debe rectificar. Y ya estamos viendo aquí una de las rectificaciones que está demandando el señor Lameda, ¿qué se llama? Oquipuro. El general Oquipuro Lameda. Guaycaipuro Lameda. Tiene un nombre indio, parece que tiene origen directo de descendientes indios, del que debería sentirse orgulloso. Entonces, este señor está apuntando en la dirección que va a ir en perjuicio de lo que son los intereses verdaderamente de Venezuela. Chávez, y de la empresa que preside. Y de la empresa que él debería estaba nombrado y estaba designado para proteger. Entonces este sujeto viene a exigir, viene a salir a la palestra pública haciendo estas exigencias al presidente Chávez. Pero, esto es lo que uno se cuestiona. No, pero déjame decirte por dónde anda la cosa, porque ya yo le cogí el hilo. Sí, ya. En uno de los, tengo otro hilito agarrado. En uno de los reportajes que están ahí, cuando dice que el coronel Soto desafía la decisión de Chávez, ahí se iba. Él le restó calidad al ministro de Defensa, que es el señor, ¿cómo se llama él? Ahora se me fue el nombre, ahorita nos acordaremos. Sí. Fue un guerrillero reconocido. Comandante. Y entonces, ahora dice el coronel Soto, que ese señor, que era comunista y es guerrillero,
actual ministro de Defensa no tiene la calidad para pasarle juicio militar a él. ¿Ok? Quiere decir que ahora salta a relucir el hecho de que Chávez había nombrado como ministro de Defensa a una persona que en el pasado... Eso lo sabíamos todos. El mismo Chávez estaba, lo sabía. sí. Ahora yo debo decir una cosa, no me luce que eso fue una decisión sensata de Chávez. Tú no puedes coger a alguien que fue un combatiente de frente con la tropa y entonces se lo va a poner de jefe, porque eso es crear un problema. Yo estoy hablando en términos muy objetivos, sí, ¿verdad? Sí. De política. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es prudente. Usted no le puede crear ese factor irritante a los militares de que el hombre que le estaba largando tiros del otro lado, de allá para acá, ahora es su jefe, ¿no? Pero tampoco eso lo descalifica para que se expresara de esa manera. No. Yo estoy diciendo... Porque es legítimo. No, está bien. Pero yo estoy diciendo que Chávez ha cometido errores sí. políticos, ¿verdad? Y uno de esos errores es esa designación. Sí. ¿Por qué? Porque usted no debe hacer esas cosas. Yo no las encuentro sensatas. Usted no le puede poner ese factor irritante. Bueno, aquí está el enemigo de ustedes, pero ahora es el jefe de ustedes. Y yo tengo aquí apuntado algo que se le semeja, pero no es exactamente. No. Que fue el caso de Chile, donde la hija de uno de los que fue fusilado por Pinochet fue designada ministro de Defensa. No, es peor que eso. La hija de un general protestó el golpe de Estado de Pinochet, general de mayor grado que Pinochet en el momento. Y fue fusilado por Pinochet. Y fue fusilado por Pinochet. Entonces, esa hija es la ministra de Defensa de Chile. Pero esa es una situación que, aunque tiene cierto, como diríamos, una semblanza, aunque ligera, de contradicción, no la tiene en el fondo, porque era una hija de un militar y de una víctima de ese horrendo golpe militar que se produjo en Chile. Entonces es una rectificación histórica. Pero en el caso de Venezuela, Chávez, que sabía que iba a tener una situación conflictiva en la medida en que caminara en esta dirección, porque hemos apoyado esta reivindicación que ha hecho Chávez de la soberanía venezolana sobre su petróleo, que fue entregada por ese tránsfuga que anda por ahí, que desgraciadamente nos visita con mucha frecuencia o pretende residir en la República Dominicana, que se llama Carlos Andrés Pérez. Ese señor que nacionalizó el petróleo venezolano en la primera gestión de gobierno de él, en la segunda lo entregó y ahora se ha convertido en un agente de esos intereses petroleros para desestabilizar al actual gobierno de Venezuela porque le está pisando sus calles. Esa es la situación, tomando en cuenta la influencia que tiene el petróleo en el actual gobierno de los Estados Unidos. Ahí es que reside toda la cuestión. Pero hay otra mención de otros militares. Sí, otro general que dice estar decepcionado con Chávez. Será por otras razones parecidas a esa, ¿no? Porque es que Chávez ha ejecutado lo que ha hecho Chávez, y eso es lo que yo cuestiono, es ejecutar las facultades de que le dio la ley habilitante. Esa ley habilitante fue aprobada por el Congreso venezolano y fue aprobada bajo los cánones de la Constitución vigente bolivariana venezolana. ¿Por qué no cuestionaron la Constitución? ¿Por qué no discutieron o impidieron que la ley fuera votada por el Congreso? Pero es que tú mencionaste el término clave, bolivariano. Tú sabes lo que es levantar el estandarte de Bolívar. En esta época. Miren, para que nos entendamos. Ya hace muchos años, que en un trabajo que yo hice, analizando la situación y la perspectiva de la democracia en América, yo escribí que la suerte de la democracia latinoamericana estaba en precario porque dependía en gran medida de que existiera democracia en los Estados Unidos de América. Cuando la democracia se debilita en los Estados Unidos de América, inmediatamente languidece la democracia en Latinoamérica. Y otra cosa, el gran poder que tiene hoy los Estados Unidos, que es el resultado de ese primer ensayo de integración económica, ¿verdad? Porque eso es lo que es Estados Unidos. Todos esos estados se unieron y formaron un gran mercado común. Y Europa, muchos años después, ha tratado de seguirle los pasos.
para poder equilibrar un poco las cosas frente a Estados Unidos. Esa integración europea no está jalada de los moños, es para poderse equiparar a los Estados Unidos, que fue el primer mercado común. Esa integración de lo que se llama la Unión. Los ¿verdad? 51 países. Entonces yo decía en ese trabajo que escribí, que las relaciones de todo lo que es el hemisferio estaba desequilibrada, porque al norte teníamos los Estados Unidos de América y al sur teníamos los Estados desunidos de América, que somos todos los latinoamericanos. Ahora, ¿quién intentó unir a los latinoamericanos? Bolívar. Pero su proyecto de la Gran Colombia fracasó. Si el proyecto de la Gran Colombia se hubiera dado, probablemente la historia, no solamente de América, sino del mundo, se estuviera escribiendo de otra manera. Porque al sur, o por lo menos en la parte latinoamericana del hemisferio, hubiera una gran potencia económica y militar y todo eso. Entonces, cuando Chávez enarbola el estandarte bolivariano, ese es un estandarte subversivo, Sí, porque está tendiendo a la unificación latinoamericana y eso no está bien visto por los grandes poderes del gran capital, que anda hoy itinerante porque ya no quiere tener patria y está aposentado en los paraísos fiscales, atentando contra los intereses de todos los pueblos del mundo, incluyendo el pueblo norteamericano. el espacio cósmico de los paraísos fiscales. Pero está atentando contra el propio pueblo norteamericano, al cual no le paga impuestos a su gobierno. Y que además tiene un gobierno que ayuda a que esa evasión se produzca, como se ha puesto en evidencia en el caso de la Enron. Propicia gobierno para eso. Y está propiciando además una empresa que está vulnerando las obligaciones que tenía con su propio Estado y con los demás Estados. Y está usando el poder del gobierno incluso para cobrarle las cuentas a esa empresa. Eso tiene que ponerse en claro ahora ya. Ahora mira esto. Hay otro general aquí en esta crónica. Dice, 2 generales críticos. El presidente venezolano Hugo Chávez pasó a retiro a los generales de brigada del ejército Guaycaipuro Lameda, expresidente de Petróleo de Venezuela, PDVSA, y Ovidio Poggioli, expresidente del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía, confirmó ayer el Ministerio de Defensa. O sea que ambos tenían posiciones de manejo de servicios y servicios estratégicos o entidades estratégicas del Estado de Venezuela. ¿Qué pasó con el del Aeropuerto Internacional de Maiquetía? No lo sabemos. Pero ya sabemos qué pasó con el de PDVSA. Usted tiene hasta los precedentes. Ya veremos, porque saldrá a relucir. Sí, eso vendrá. Ahora todo, yo creo que el mismo Lameda decía que está en manos de Chávez rectificar. De Chávez. No, rectificar no, manejar la situación. Porque él tiene los elementos. Vamos a ver cómo lo hace. Y dice entonces el coronel Soto, ya se lo dijimos, que rechaza su paso a retiro y que no se quite el uniforme. Y desafió a Chávez a que se lo fuera a quitar. Que se lo fuera a quitar. Eso es una postura completamente chabacana. Eso es para provocando a ver si Chávez pierde los estribos. Y sale a la calle a quitarlo. Y va a quitárselo. Pero Chávez yo estoy seguro que no lo va a hacer. Pero le va a mandar el ente que de acuerdo a la ley le corresponda irlo a coger preso. Seguro que lo va a hacer. Porque no fue el ministro de Defensa, Rangel, que le quitó ese es el nombre. Sí, que le quitó el uniforme. Fue el comando superior militar, de acuerdo con el presidente de la República, de acuerdo con las leyes de Venezuela. Así es que eso es un show montado, desde luego. Bien. Pero viene el otro punto que tenemos aquí, que es interés, para que lo examinemos. A continuación viene Colombia. Pero vamos a dejar un paso a los compromisos comerciales y volvemos. Bueno, estábamos analizando con el próximo punto que tiene referencia al vecino país de Colombia, pero a mi juicio repercute en el tema que estábamos examinando. Hemisferio apoya a Colombia, dice el presidente Gaviria. No, dice el secretario general de la OEA. De la OEA. Gaviria dice, entre nuestros 34 miembros, los terroristas no encontrarán refugio, ni asistencia, ni apoyo. Y el que lo haga se considerará
cómplice. Bueno, para Ahí mí, está. Ahí no sé qué tú piensas. Aquí está mandado también oblicuamente, ¿no? Un rendazo a Chávez. Porque Chávez ha sido acusado por Colin Powell de sus relaciones con los guerrilleros colombianos. Entonces ahora resulta que una situación que viene de décadas, haya habido miles de muertos en esa guerra civil de Colombia, que se originó entre los liberales y los conservadores. Y se mataron los liberales y los conservadores de una forma bárbara, hasta que fue derivando a una situación peor con las guerrillas izquierdistas y finalmente con la entrada en escena de los narcotraficantes y su dinero, que tienen todo el dinero del mundo. Entonces la cosa se ha complicado, pero eso sigue siendo un problema de conflicto prácticamente no una guerra civil, en donde hay un lado que está en insurrección contra el otro, pero eso no lo convierte en terroristas. Terroristas son los que ponen bombas. Bueno, los que fueron y volaron el Palacio de Justicia allá y mataron a muchísima gente, esos son terroristas. 19 Pero los que están en campo abierto peleando, esos no son terroristas. Eso es el enemigo, ¿verdad? Para que pongamos las cosas en su sitio. Te está combatiendo al enemigo. Pero el que está haciéndole actos de terror, que significa ponerle bombas, matar indiscriminadamente inocentes y objetivos, vamos a decir, políticos, etc., esa es otra cosa. Pero ahora le quieren endilgar la etiqueta de terrorista a todo, porque como Estados Unidos le ha declarado la guerra al terrorismo en todas partes del mundo, cosa que entendemos imprudente en términos de lo demasiado ambicioso que resulta ese enunciado. Sobre todo cuando se está aislando el presidente Bush y también está aislando a Estados Unidos del apoyo de todos sus amigos y se está enajenando aliados y amigos. Entonces ahora, por cierto, parece que le está pidiendo al presidente chino, cambiando el curso de lo que él venía haciendo por suerte, que ayude a restablecer el diálogo con Norcorea, que él rompió cuando ubicó a Norcorea en el eje del mal, ¿no? Con sus calificativos que lo caracterizan. Porque había un intento de diálogo entre el sur y el norte de Corea, con toda la lentitud que eso estaba llevando, eso estaba en ese camino. Entonces de repente meter esa cuña de decir que el norte es parte del eje del mal en el mundo y del terror, bueno, inmediatamente rompió ese ambiente y ha creado una situación de tensión. Bueno, ahora ha tenido que decirle al presidente chino que lo ayude a recomponer la cosa. Ojalá que se pueda restañar el daño que se ha hecho. Pero es que esa actitud que lleva la política del presidente Bush, bueno, va a conducir a Estados Unidos a una trampa. Creemos nosotros que está jugándose en un terreno sumamente delicado y en lo que concierne a Latinoamérica, la posibilidad de involucrarse en el conflicto de Colombia y de desestabilizar entonces al lado, al gobierno de Venezuela, para que se traduzca en una situación de imprevisibles consecuencias. Podría ser hasta de una guerra civil en Venezuela. Bueno, ¿y qué va a hacer Estados Unidos? ¿También va a intervenir en Venezuela? Bueno, pero eso es imposible. Porque ahora mismo en Afganistán, los que están en el suelo, aguantando tiros, son los británicos. Las tropas norteamericanas están custodiando puntos muy específicos, los aeropuertos y no sé qué otra cosa más. Pero no están allá afuera expuestos a los atentados y a la respuesta que le puedan dar los talibanes que andan sueltos todavía en Afganistán. Armados. Entonces, ¿con quién es que van a librar la guerra de aquí de Latinoamérica? Acuérdate que hubo un intento de montar un ejército latinoamericano de intervención, para el cual Leonel Fernández, esa inefable figura que anda por ahí ahora tirando piedras, teniendo techo de cristal, ya había comprometido tropas dominicanas. Y eso quedó claro cuando en un desfile, en ocasión del 30 de mayo en Santiago de los Caballeros, las tropas desfilaron y dijeron, ahí están desfilando las tropas que van a integrarse con el contingente, que ya tenía hasta nombre, para intervenir donde quiera que la democracia estuviera en peligro. Pero resulta ¿Cuál? que la democracia está en peligro cuando sube al poder
un presidente elegido o un gobierno que sale elegido en las elecciones Un resultado democrático. por un proceso de un evento libre, razonablemente libre, como puede ser unas elecciones, pero cuando se sube, entonces gobierna contra sus electores, contra quienes votaron por él. Ah, pero eso es democracia, porque ese tipo estaba comprometido y ese gobierno estaba previamente comprometido a llevar adelante un programa neoliberal que viene a empobrecer a la población y la economía local, a expoliarla y a poner entonces a todo el mundo en peor condición de vida. Ah, y la gente entonces tiene que resignarse, no puede protestar. Eso no es democracia. Y por eso está en crisis la democracia latinoamericana. Porque donde quiera que ese modelo neoliberal se ha implantado por la fuerza, el pueblo ha estado protestando, aunque con distintas velocidades. Ahora llegó a su última expresión en Argentina. Pero esperemos lo de Brasil, Esperemos lo de Brasil, que ahí hay un hambre latente en Brasil. Cuando en el noroeste de Brasil, que se producen unas sequías tremendas, se producen unas hambrunas que la gente come, una especie de ratones que hay ahí. Grandísimo, muy gordito. Para buscar proteínas. Y usted va para el sur del Brasil y usted se encuentra con Sao Paulo, que es una metrópoli que usted cree que ha llegado a Europa, donde está toda la riqueza del Brasil concentrada. Y usted va al noroeste y se están muriendo de hambre. Entonces esas contradicciones son las que van a estallar en América Latina. Ahora lo he estado diciendo a partir de los horrendos hechos del 11 de septiembre, que se han atrevido a hablar algunas gente, comenzando por el presidente del Banco Mundial. Sí. Hace unos días también se pronunciaron otros elementos, incluso del propio las Naciones Unidas, haciendo una observación y una reflexión sobre la incidencia de la pobreza en la falta de gobernabilidad que se estaba proyectando en el mundo. Entonces, esa es la realidad. La injusticia llega hasta un límite en donde puede ser soportada y entonces de ahí en adelante la gente se dispone a cualquier cosa. Entonces ese es el problema que nosotros creemos que tenemos, Sí, incluso claro. aquí. Y desde luego que también los calificativos de demócratas a los regímenes que, aunque surgidos de un proceso democrático, gobiernan contra los intereses de su pueblo, entonces así le califican de terrorista y antidemócrata a los que, surgidos de un proceso democrático, gobiernan tratando de reivindicar los intereses Así mismo, del pueblo. sí. Entonces ahí es donde estamos divorciados. Sí. Bueno, Bien. mientras tanto, las informaciones sobre el mercado cambiario son, ayer en la tarde, última hora, el dólar no para de subir. El Nacional dice que disminuye la captación de dólares del sector turístico. Yo digo que dentro de lo poco que aportaba el sector turístico, ¿no? Ahora aporta menos. Que era un 11, un 12% del total de los ingresos en dólares del sector, porque lo convierten en pesos para pagar nómina y más nada. Todo lo demás se queda fuera de la economía nacional, en bancos del extranjero. Bueno, ahora resulta que esa poca aportación se ha reducido. Como es lógico, si se reduce el total, pues también se reduce esa aportación, que era la que fluía al mercado de divisas, y entonces los que están intermediando en eso están denunciando que también hay una reducción por ese lado. Eso plantea entonces el siguiente epígrafe. El Banco Central daría efectivo a los remesadores porque hay un déficit bastante marcado en el mercado entre la demanda de las divisas y la oferta. No, lo que pasa es que los bancos comerciales están obligados a aplicar el 4.75% a la remesa que le entrega, es decir, a las divisas que le entrega el Banco Central, y eso da 18,38. Sin embargo, las agencias de cambio están varios puntos por debajo, pero no tienen divisas. Y entonces ya estaba subiendo y se estaba cotizando, de acuerdo a las informaciones de la prensa de hoy, a 17,90. O sea, ya está pegado a 18. Entonces, para mantener a esos intermediarios que no son bancos con el costo de la divisa más bajo, parece que se piensa, por lo menos no se ha hecho todavía, inyectar dólares por esa vía. Por esa vía, que es la vía que tiene la tendencia a hacer disminuir la tasa de cambio. Petróleo y combustibles. No, ahí no tenemos cambios, alteraciones. Vamos a la economía temas dominicana. nacionales, economía dominicana. Las tasas de interés
bancos comerciales comenzaron a notificar a industriales las alzas. Bueno, yo digo, esto es para mejorar la competitividad de nuestra industria, ¿verdad? Como nosotros necesitábamos poder competir, dije, bueno, pero esta gente necesita mejorar su competitividad. Vamos a subir el costo del dinero. Pero por Dios, ya teníamos nosotros un costo del dinero que era 3 veces, o cuidado, el precio que paga la competencia en todos los demás países, ¿verdad? Y entonces encima de eso ahora va a subir la tasa de interés. Entonces vamos a hacer más competitiva a la industria nacional y exigirle que sea competitiva. Fisco requiere a 9,000 compradores de autos de lujos. Bueno, está esos muy bien. autos de lujo. Está muy bien y ojalá que en esa redada tengan muchísimos políticos que andaban en chancleta ayer y de repente usted lo vio montado en las últimas jipetas de lujo, ¿verdad? Como yo los vi, no voy a mencionar nombres para no herir susceptibilidades. Pero del gobierno anterior, para que estemos claros. Para que estemos claros. ¿Verdad? Y probablemente ahí, y ojalá estén de los nuevos de este gobierno. Van a estar, de seguro. No. Dice impuestos internos. Digo, yo no estoy tan seguro. Bueno. Los de este gobierno. Dice impuestos internos que se halló con esa situación y que la mayoría de esos que ha detectado, que han adquirido esos autos de lujo, no pagan impuestos. No, que no tienen el registro. No tienen el registro. Están comprando ese artículo de lujo y no tienen el registro porque esto no tiene, no existen. Clima social. La pastoral pide declarar hospitales en emergencia. Reclama la renuncia del secretario de Salud Pública. Director militar, coronel dirigirá el Darío Contreras. AMD declararía emergencia a los hospitales. ¿Si designan a ese coronel en el Darío Contreras? No. Eso, por la situación. La AMD tiene ahora mismo una posición frente a la situación de los hospitales en general. Y como se produjo la renuncia del director del Darío Contreras días atrás, el presidente acaba de nombrar a un coronel, a otro coronel, porque ya tenía otro designado en Herrera, que es un hospital que está cerrado ahí. Con todos los equipos. Después de todo lo que se invirtió, porque se lo estaban disputando Salud Pública y el Instituto de Seguro Social, y no había una definición. Pero así anda todo. Así anda todo, y así se está despalotando el dinero. Y entonces, bueno, ¿y el dinero dónde está? Bueno, así, invertido y sin darle uso. Así está todo, porque eso, hay mucho endeudamiento para equipar ese hospital, de los endeudamientos que estamos pagando. ¿Y dónde está todo eso? Bueno, salió también una información hace unos días de que el propio Darío Contreras había como 50 millones de dólares de equipos que estaban almacenados ahí, sin instalarse. Entonces, es que no estamos trabajando de una manera organizada. Hay una desarticulación total del Estado. Y eso quizás lo esté propiciando alguna gente, ¿no? Probablemente cuando lo vengamos a instalar ya están obsoletos. Y entonces hay que comprar otros nuevos. Vamos a seguir bordeando el precipicio, porque si llevamos a la gente a que ya no tienen el recurso de ir a un hospital del Estado, porque tienen que engancharse en esta nueva seguridad social donde todo cuesta, sigamos por ahí, quitémosle la energía y quitémosle el agua y encarezámosle el transporte y vamos a subirle los impuestos y vamos a hacer que toda la comida suba, ¿no? Como está pasando ya, y vamos a ver lo que pasa en este país. Vamos a ver. Mientras tanto le estamos diciendo, le estamos reclamando al presidente, a nuestro amigo. Presidente, ese no es el camino. Por ahí no es, no vamos bien, no vamos bien. Pero él reafirmó eso allá en Ecuador y dijo que iba a seguir por esa dirección. La crisis eléctrica. Juzgan político el motivo del apagón de la planta Smith & Enron. Bueno, eso fue una noticia del jueves, ¿verdad? 21. Porque en medio de una situación que se había dado de un paro, Smith apagó la planta de Puerto Plata. Y entonces las autoridades de CDE dicen que eso fue una decisión política para crearle problemas al gobierno. Bueno, pero yo estoy preguntando, ¿todavía estamos bregando con Smith Enron? ¿Todavía? Buena pregunta. ¿Y dónde están los 16 millones de dólares
que se le entregaron, porque la información lo que dice, y lo dice el señor Edwin Croes, aquel que tú confundiste con el que nombraron en la superintendencia. Sí, con Cross. Bueno, dice Edwin Croes que tengan paciencia, que se le están gestionando sus 14 millones de dólares. ¿Cuáles 14 millones de dólares? Pero es que no tenemos una controversia de protesta sobre el contrato, porque se pretende que paguemos la energía que ellos no han suplido y ellos no están cobrando la energía que no han dado. Entonces, ¿cuál es el cobro que están haciendo? ¿De la energía que dieron o de la energía que no dieron? Entonces, no puede hablarse de estarle gestionando pago al EMIT. Es una empresa que está quebrada. Ahora mismo debía estarse investigando de quién salió la iniciativa de darle 16 millones de dólares a esa gente después que ya se había anunciado que estaban en quiebra. O eso lo estaba diligenciando. Ya era sabido con meses de anticipación. Se estaba diligenciando desde la embajada norteamericana, por casualidad, porque tenemos documentación que prueba que la embajada ha estado haciendo la misma gestión que hizo el vicepresidente Cheney en la India, de cobrar a nombre de la Enron. Y es posible que aquí lo haya estado haciendo la embajada también de Estados Unidos en ese respecto, porque la comunicación que nosotros tenemos no indica a cuál empresa se refiere en las gestiones de cobro que la embajada estaba realizando. Estamos diciendo de algo que se produjo antes de este embajador, o sea, ya tiene un tiempo, varios meses atrás. Pero estaba involucrada la embajada, cobrándole al Estado Dominicano y a la CDE a nombre de los acreedores norteamericanos. Y entonces ahí aparece una empresa diciendo, pónganme ahí también, ya que ustedes están en eso, ¿no? Entonces esa es la situación. Esa posición. Por otro lado, aquí dice la AES mantendrá sus inversiones en el país. Y nosotros preguntamos que cuáles inversiones. O nos vamos a olvidar que la AES, al igual que las empresas españolas estas, entraron aquí pagando una fracción de lo que estaban supuestos a haber invertido y el resto se lo contabilizaron en el Banco Central como inversiones en cartera en el exterior. Y eso nunca entró aquí. Y el presidente Hipólito Mejía, al día siguiente de tomar posesión, desde el local de la Corporación Dominicana de Electricidad, exigió que esos recursos entraran al país. Y que la parte que corresponde al Estado de ese aporte, porque si somos socios 50 y 50%, la mitad de ese dinero era del Estado, y eso tiene que ir al Banco de Reserva. ¿Dónde está todo eso que dijo el presidente Mejía? Entonces, ¿cómo se le puede exigir a los dominicanos que cumplan con su sagrado compromiso de pagar cuando estos señores no han pagado nada, o si han pagado ha sido una fracción de lo que estaban supuestos a pagar? No tienen derecho a estar ahí. El gobierno no tiene autoridad moral para exigirle a los dominicanos que paguen frente a estos señores. Estos señores no tienen ninguna calidad ni jurídica para estar sentados ahí usufructuando ese negocio. Por ahí anda una valoración ahora de los activos de la AES diciendo que son como 890 y tantos millones. Ajá. De dólares. De lo nuestro. Porque no me van a decir ahora, ¿tú sabes por qué lo están poniendo? Porque como están... En una negociación para vender. Están tratando de vender. Y probablemente para irse, como la Smith claro, se tendrá que ir de aquí. Porque ellos están reduciendo su Pero ellos se quieren ir con los bolsillos como ellos quieren, ¿verdad? Como los bolsillos. Como ellos quieren, sin haber puesto la parte que le corresponde y cobrándolo todo a nosotros. Porque para eso tenemos plumas en la cabeza y taparrabos. Pero eso lo están viendo ellos por la conducta de 2 o 3 funcionarios. Pero el resto de los dominicanos, ni tenemos pluma en la cabeza, ni tenemos taparrabos ya. Entonces eso no es admisible. Y señor presidente, le pedimos respetuosamente que usted pare a ese grupo de funcionarios que usted tiene en esa vertiente. Porque de la situación en que se verá su gobierno, después no va a poder ser rectificada. Entonces se va a ver usted en la situación que se vio hace unos días cuando dijo, yo no me voy a meter ahora en revisar esos contratos después que usted dijo que lo iba a revisar. Entonces, ese es el problema, presidente. Entonces, tenemos una serie de complejidades, incluyendo la parte del manejo que se ha hecho de la tasa de cambio del dólar con el peso, que tampoco se ha hecho en el marco de la seriedad y por eso está todo el mundo en desasosiego. Es bueno que volviendo al tema de la cuestión de la electricidad y al pronunciamiento del señor Croes, ¿quién es el señor Croes? El señor Croes
ahora para diferenciarlo concretamente, ya que lo confundí en una ocasión anterior. El señor Cross es el superintendente, el señor Cross es el director financiero de la CDE, que acompañó en comisión al administrador general de la CDE a firmar los acuerdos aquellos de Madrid y de Nueva York. Acuerdos perjudiciales al pueblo dominicano, porque les retuvo en sus manos a las distribuidoras de electricidad lo que debió ser la rebaja a las tarifas que pagamos todos nosotros. ¿Cuánto fue que representó eso? Bueno, de acuerdo a como dice Aristides Escudero, cuestión de 30.000 o 3.000 millones. Sí. Algo así fue que habló. Bueno, eso es, el asunto es que cada vez que se da una negociación de esa naturaleza y perdemos nosotros. Se le llena el bolsillo a los que están del otro lado, alguien está sacando su tajadita de eso. Y ahora hay otra información. El gobierno dará más apoyo a la distribuidora de electricidad, pero bueno, le van a dar más apoyo del que tiene. Más apoyo a las empresas de electricidad. No puede ser. Tienen que darle apoyo a los dominicanos que estamos siendo expoliados por esas empresas de electricidad. Ese es el curso de acción, señor presidente. Ya nos hicieron señas de que se nos acabó el tiempo. Bueno, pero nos despedimos por esta semana. Volveremos la semana entrante, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Pellananita y Roger Ogando. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje.